Y bien, lo primero que yo voy a ver cuando inicio mi Revit, mi pantalla, es esta ventana. Acá me está saliendo en blanco totalmente, pero normalmente va a salir acá unas vistas en miniatura de los últimos proyectos que yo he realizado. La pantalla se divide en tres bloques. Por un lado, la columna donde están los típicos botones de abrir, nuevo, otro proyecto, qué sé yo. Y por otro lado, en la pantalla justamente con las miniaturas. Por un lado tenemos los modelos, que vienen a ser los proyectos, y por el otro lado las familias. ¿Qué son los modelos? Los modelos son básicamente los proyectos, los archivos tridimensionales. Un archivo, un proyecto, en todas las circunstancias, ¿no? Un modelo o un archivo, un proyecto, un archivo. ¿Sí? Entonces acá ya no podemos hacer como en AutoCAD, que podíamos hacer nuestro proyecto y dejar a un costadito partes de otros proyectos que utilizamos como referencia para tomar datos, para copiarlos, qué sé yo. Ya no podemos hacer eso. Si bien es cierto, podemos hacerlo inicialmente como base, pero después ya tenemos que ir purgando. Punto número uno. Punto número dos. ¿Qué son las familias? Las familias son, digamos, bloques, ¿no? Son equivalente a los bloques, que en cuyo caso son archivos externos propios del formato nativo de Revit, que lo vamos a utilizar y lo vamos a jalar al proyecto para ir enriqueciendo su contenido. Normalmente son mobiliarios. Vamos a utilizar normalmente como mobiliarios, pero también estamos hablando de elementos de instalaciones sanitarias, eléctricas, componentes estructurales, lámparas, motores, en fin. Digamos, en resumidas cuentas, son elementos repetitivos que siempre los voy a utilizar, o son elementos tan complejos en formas que no vale la pena modelar uno por uno, sobre todo porque ya vienen fabricados. Por ejemplo, los muebles, ¿no? Entonces ya no tenemos el problema como en el AutoCAD 3D, ¿no? Donde tenemos uno por uno, tenemos que estar dibujando, modelando los muebles. Acá ya no va a pasar eso, sino que ya de frente vamos a aplicar. Ya no vamos a tener que estar dibujando uno por uno los codos y los accesorios de la instalación sanitaria, porque aquí ya vienen preparados. ¿Ya? Entonces esas son las familias, pero ya vamos a verlo más adelante. Por ahora vamos a crear un nuevo modelo. Entonces arranco por acá, donde dice modelos o projects, voy nuevo. Se me va a abrir una ventana donde me van a preguntar la plantilla que voy a utilizar. La plantilla o template, si estoy utilizando la versión en inglés, las plantillas o templates son como moldes preconfigurados donde tengo ya algo avanzado sobre la organización del proyecto. No es que la plantilla de arquitectura solo pueda hacer planos de arquitectura y no pueda hacer estructuras, no es así, sino que ya viene como que preadaptado para ciertas necesidades, ¿no? Eso ya lo vamos a ir entendiendo, pero básicamente las plantillas o templates son moldes de trabajo iniciales, pues mi punto de partida. Por ahora yo lo que voy a utilizar es esta plantilla arquitectónica o architectural template, si estoy en la versión en inglés. Ojo acá en proyecto, no en plantilla sino en proyecto o project. Acepto. Esperamos un ratito que cargue el programa y para que empiecen a verse las definiciones. Siempre la primera vez que abro el programa va a demorar un poquito más. Ahora bien, la ventana de bienvenida de Revit tiene las siguientes características, ¿no? Lo que estamos viendo. Entonces, en la parte superior tenemos, al igual que como en el caso de AutoCAD o de Office, tiene la distribución de menús por pestañas. Es decir, hago clic en los distintos menús y me va a mostrar una serie de elementos distintos, ¿no? De herramientas, como en AutoCAD. Las que más vamos a utilizar en nuestro curso son los de la pestaña arquitectura, que no confundirse, no es que solamente van a ser elementos arquitectónicos, sino acá están los elementos constructivos. Recuerden que Revit está hecho en otros países, está hecho en Estados Unidos, y la visión del campo de arquitectura y estructuras es distinto, ¿no? Que acá. Por ejemplo, acá pensamos que en arquitectura son muros y acabados, más puertas y ventanas. En cambio, en la visión norteamericana, ¿no? O la europea, el concepto de arquitectura incluye todos los elementos constructivos, ¿no? Incluidas las columnas, los pisos, los techos, las escaleras. Perdón. Mientras que la parte estructural ya me compone los temas cálculos y analíticos, ¿no? Y justamente acá en arquitectura vamos a encontrar todos los elementos constructivos, pisos, muros, losas, y vamos a empezar con estos. En estructuras están los elementos constructivos, de cimentaciones y elementos de cálculo, bueno, de base para iniciar el cálculo, ¿no? Que eso ya lo veríamos en otro software. Pero en este caso estarían pues lo que serían las cimentaciones, vigas, columnas, placas, cerchas, entre otros. Este también lo vamos a usar. También tenemos un módulo para el acero, pero acá son para estructuras metálicas básicamente, ¿no?
pero ahí está. Ahí en la versión 21 en adelante ya tenemos un módulo para prefabricados. En sistemas vamos a ver lo que son instalaciones, especialmente sanitarias, agua, aire acondicionado. Insertar, este es otro menú que vamos a utilizar aparte de arquitectura. Aquí en insertar, lo que vamos a estar viendo son primero elementos para externos que yo quiero jalar a mi proyecto. Básicamente me interesa vincular planos de AutoCAD, de PDF o de imágenes, ¿verdad? En anotación, eso es igual que en AutoCAD. Tenemos todo lo que son simbología 2D, ¿no? Todo lo que son simbología 2D, cotas, líneas, tramas, etiquetas. Ya, en analizar, este es para la parte térmica y la parte estructural. Estos son sistemas de modelamiento de cálculo, ¿no? No sirve para hacer cálculo específicamente, pero nos da el punto de partida del cálculo. Tenemos todo lo que son la parte de topografía, lo vamos a ver en masas y emplazamientos. Lo que es el modelamiento del terreno en 3D, que es muy importante, sobre todo cuando hago proyectos en pendiente o proyectos de gran envergadura. Tenemos por otro lado estos elementos, ¿no? Que son sistemas de muro cortinas o sistemas de cubiertas, de masas. Esto sirve para hacer formas conceptuales no tradicionales. Esto es para un tema de compartir archivos entre varias personas, ya lo vamos a ver más adelante. En la opción vista creamos los distintos puntos de vista del proyecto, creamos cortes, elevaciones, vistas 3D, creamos planos, entre otras cosas. En gestionar son todas las configuraciones. Vamos a crear aquí materiales, tipos de línea, tramas o algunas configuraciones como grosores de línea, ¿no? Acá vienen los plugins, los complementos que se van añadiendo al programa. Y finalmente en modificar, que son las herramientas clásicas de edición: copiar, pegar, mover, arrastrar, hacerle una copia simétrica, el offset o desplazamiento, ajustar, intersectar líneas, etcétera. Básicamente estos son nuestros comandos. Luego tenemos en la parte izquierda dos menús. Uno es el menú de propiedades, que es importantísimo, es más importante todavía que el de AutoCAD que utilizábamos. Y este es lo más importante. Esta ventana es lo que diferencia un programa BIM, un programa de metodología BIM de otro cualquiera. Y en este caso, el programita este de acá, lo que hace es, esta ventana, lo que tiene es un listado, un contenido de todos los componentes del proyecto. Por ejemplo acá, en donde dice planos de planta, a ver, me dice por ejemplo, a ver, ¿dónde estás? Nivel 1, nivel 2, planimetría general, etcétera. Entonces, si yo quiero trabajar mi proyecto en el primer nivel, lo dibujo haciéndole doble clic a nivel 1. Segundo nivel, doble clic en nivel 2 y así sucesivamente. Porque esto no quiero que lo imaginen no como un solo gran lienzo donde poníamos un dibujo al lado del otro como hacíamos en AutoCAD, sino en este caso va a ser como si tuviéramos varios tableros sobrepuestos. Y cada tablero es un nivel, es decir, los elementos del primer nivel los dibujo en el tablero del primer nivel, los elementos del segundo nivel en el segundo nivel. O sea, estamos construyendo, así que ahora se les va a exigir que tengan una visión, una perspectiva en 3 dimensiones. Ya no es solamente modelar en plano, ahora vamos a modelar en altura. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué pasa por último si es que no veo estas dos paletas, ¿no? Esta ventana de propiedades y esta ventana de navegador? O lo voy a encontrar como Properties o Project Browser. Para esos casos me voy al menú Vista, y dentro del menú Vista me voy a la derecha, Interfaz de usuario, y me aseguro que Propiedades o Properties y Navegador de Proyectos o Project Browser estén activos. Caso contrario, le activo su check. Ojo, no confundir navegador de proyecto con navegador de sistemas, ¿ya? No confundir. Me aseguro que estén activos y los coloco ahí, a un costadito o al otro costado, donde quieran ustedes. No hay ningún problema. ¿Estamos? A ver, por favor, vamos creando un nuevo archivo.